Estudiar. ¿Para qué? Pues para saber. La IA sabe más. Para resolver problemas. La máquina lo hace mejor y más rápido. Para sacarte buenas notas. Justo ahora puedo tener un 5 sin siquiera leer el enunciado. Cada vez más tareas son escritas por una IA y cada vez más docentes las corrigen con otra IA. Es que hay un programa, una aplicación que es un detector de uso de IA. Es una IA que detecta IA. Y los humanos usamos ese tiempo libre y liberado de manera muy eficaz, obviamente. Por eso el día de hoy se va a hacer una exposición sobre el uso de la IA en la educación, una mirada desde la ética. Y primero que todo, una inteligencia artificial es hoy una de las tecnologías más transformadoras y de mayor impacto en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Su capacidad para generar, procesar grandes volúmenes de información, generar respuesta en tiempo real y adaptarse a la necesidad de los usuarios ha permitido que se incorpore en áreas como la salud, medicina, industrias, finanzas y negocios, en el transporte, en la vida cotidiana, con los algoritmos de Netflix o Spotify o de cualquier otra forma, y se puede usar como herramienta de apoyo o cambio profundo en la forma en la que los estudiantes accedan al conocimiento y en cómo los docentes desarrollan sus métodos de enseñanza, por lo que estas tecnologías permiten personalizar la educación, atender mejor las diferencias individuales y democratizar el acceso al saber, en herramientas como chatbots, traductores o plataformas de asistencia. Pero esto nos trae varias interrogantes como lo son: ¿qué tan positivo es depender de estas herramientas para aprender? ¿Cómo garantizar que los estudiantes no sustituyan su propio esfuerzo por la ayuda de una IA? ¿O qué riesgos existen en cuanto a la desinformación, el plagio o la pérdida de habilidades críticas? Por esta razón es fundamental analizar el papel de la IA en la educación, no solo desde la innovación tecnológica, sino también desde la ética, entendida como la guía que nos permite diferenciar lo correcto de lo incorrecto y tomar decisiones justas. Una mirada ética nos ayuda a reconocer tanto las oportunidades como los riesgos, con el fin de encontrar un equilibrio que potencie la formación de ciudadanos críticos, responsables y capaces de usar la tecnología de manera consciente. Y es que la educación es uno de los campos donde la inteligencia artificial está teniendo un impacto cada vez más viable en sus aplicaciones, que se orientan tanto al aprendizaje de los estudiantes como al trabajo de los docentes, buscando optimizar procesos y mejorar la experiencia educativa. Aquí está un logo que es de ChatGPT, el chatbot más conocido, que actualmente también es capaz de hacer tareas, exámenes o resolver cualquier pregunta, aunque no de manera 100% eficaz o consciente, porque muchas veces da respuestas para complacer al usuario y no porque estén bien argumentadas o investigadas. Photoshop tiene una IA de imagen que es muy buena, una IA generativa para la creación de imágenes y contenido. Y Canva, aunque no es un programa de IA, usa la IA o complementa la IA para facilitar la vida del diseño en su programa o en su aplicación. Y es que hay riesgos éticos también y dilemas en cuanto a la inteligencia artificial se aplica de manera ética y responsable en la educación, porque ofrece beneficios muy valiosos que pueden transformarse positivamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos beneficios se centran en, sobre todo, en la inclusión, la equidad y la optimización del aprendizaje, pero puede producir dependencia excesiva, desigualdad en el acceso, que haya mucho plagio o deshonestidad académica o que el algoritmo esté sesgado por los intereses de los usuarios. Y aquí es donde entra la responsabilidad del docente y de los estudiantes, porque la IA es el aprovechamiento inadecuado de la inteligencia artificial en la educación depende, en gran medida, de la responsabilidad con la que tanto estudiantes como docentes la utilicen. La tecnología por sí sola no garantiza un aprendizaje ético ni la calidad de este. Son las personas quienes deciden cómo integrarla en el proceso informativo. Por ejemplo, los estudiantes deben comprender que la IA es una herramienta de apoyo, no un sustituto de su esfuerzo. Usar asistentes virtuales para aclarar dudas, organizar ideas o reforzar conceptos puede ser útil, siempre y cuando se complemente con el pensamiento crítico y la investigación personal. La responsabilidad que implica no caer en la tentación del plagio ni depender totalmente de la máquina, sino usarla como guía para fortalecer tus capacidades. Por otro lado, la responsabilidad del docente es que tienen el papel clave como orientadores. No se trata de prohibir el uso de la IA, sino de enseñar a utilizarla de manera adecuada y consciente. Esto incluye mostrar a los estudiantes cómo contrastar la información que generan estas herramientas e identifican errores o sesgos y reflexiones sobre los límites éticos de su uso. Además, los docentes deben promover valores como la honestidad académica, la autonomía y el esfuerzo personal. Por eso hay propuestas éticas para un buen uso, que es el aprovechamiento responsable de la inteligencia artificial en la educación, lo que requiere un marco de principios éticos que orienten tanto a estudiantes como a los docentes. Y esto es que cada colegio, cada universidad o desde el mismo gobierno se tengan políticas claras de cómo se usan las IAs, que haya transparencia de cuándo se usa y cuándo no se usa una IA. En este caso yo he usado mucha información de ChatGPT o de otras IAs para sacar información o complementarse con la IA y no sustituir
el pensamiento crítico con la IA. Aquí en este punto ya se podría concluir la exposición, sin embargo yo quiero abarcar porque nosotros como estudiantes preferimos usar herramientas como el Internet o la inteligencia artificial o cualquier herramienta que nos facilite hacer el trabajo y cómo esto termina siendo un proceso de adaptación para que en los colegios y universidades se adapte la IA u otras herramientas para que se priorice la enseñanza por encima de la nota. Y es que la educación ya venía en crisis y en muchos sentidos la educación sigue funcionando como hace 100 años, a pesar de que el mundo cambió por completo. Y como si eso no fuera suficiente, la IA vino a poner todo patas para arriba. Por lo que entender qué está fallando es el primer paso para recuperar el sentido de aprender en la era de la IA, construir una educación que de verdad nos prepare para el futuro. El problema de las notas. Un estudiante en una universidad en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, causó una enorme controversia en la ceremonia de grado. Mostró que hizo todos sus exámenes y talleres con el uso de la IA. Por otro lado, en la Universidad de Columbia expulsaron a un estudiante por usar una herramienta indetectable para resolver ejercicios de programación en los exámenes y entrevistas. ¿Por qué de repente tantas personas buscan el atajo de aprobar sin aprender? Por allá en la época de los 80, dos investigadores llamados Edward Deci y Richard Darray hicieron un marco muy importante para entender qué nos moviliza y qué nos motiva. Y notaron que en cualquier actividad humana existen dos tipos de motivaciones: las intrínsecas, que surgen del placer y la satisfacción de hacer la tarea por sí mismo, y las extrínsecas, que nos impulsan a hacer algo no por el acto en sí, sino para tener recompensa o evitar un castigo. Este segundo tipo, las extrínsecas, juegan un rol central en la educación, tanto en los colegios como en las universidades, porque durante décadas tener una buena educación fue la llave para salir adelante, para la movilidad social. Hay un pacto implícito: si estudias, si cumplís o si obedeces, te va a esperar una vida mejor, sea en la universidad o tener un buen trabajo, pero hoy ese pacto está roto, o al menos está muy debilitado ese pacto. Puedes hacer todo bien y aún así no tener garantías ni de empleos, ni de educación, ni de progreso, pero quizás la mayor motivación extrínseca de la educación siempre fueron las notas: si apruebo o no un semestre o un año escolar, si yo soy o no un buen alumno, por lo que la educación se volvió en muchos casos una carrera con obstáculos, donde el objetivo ya no es aprender, sino saltar vallas. Cuando la nota y el aprendizaje van de la mano, no importa si lo haces por amor al conocimiento o por miedo a aprobar, porque el resultado es el mismo, aprendiste. Pero cuando el aprendizaje y las calificaciones se separan y te puedes sacar un 5 sin haber entendido nada, corremos el riesgo de gastar toda la energía en perseguir una meta equivocada. Y eso es exactamente lo que está pasando. Por lo que tenemos que entender la diferencia entre aprobar y aprender. Porque muchos hemos estado la noche anterior memorizando varios datos, tanto nombres como fechas, ubicaciones, para repetir como loros al día siguiente. Y luego esa información se va de mi cerebro. Y los estudiantes saben, yo lo sé, los profesores lo saben, todos lo saben, los padres de familia también lo saben, todos lo saben, que nos vamos a olvidar de absolutamente todo un segundo después de que el examen termine. Por lo tanto, todos somos cómplices: padres, estudiantes, nosotros mismos y especialmente los profesores, que muchas veces se ven atrapados en un sistema que los obliga a evaluar de una forma en la que ellos mismos cuestionan. El problema es que si los métodos de educación son equivocados, sacar una buena nota y aprender ya no es la misma cosa. Y desde siempre existe una segunda forma de separar las calificaciones del aprendizaje y el conocimiento, o sea, la copia. Porque ¿para qué voy a memorizar y olvidar, que es más difícil, si directamente puedo hacer trampa? Lo que pasa es que copiarse no nació con Google o con ChatGPT. Ahora ChatGPT hace todo en un segundo, pero esencialmente sigue siendo el mismo problema que hace 50 años o 30 años o 20 años. Para un examen hago copias, para hacer una tarea uso ChatGPT. Aquí el aprendizaje queda truncado porque no importa lo que yo aprenda, importa lo que yo saque de calificación. Solo que con el papelito uno tenía que poner y escribir en un machete chiquitico hasta que llegó Google, que nomás era copiar y pegar para hacer la tarea. Claro, Google tiene un cierto pacto implícito de que toca buscar la información, copiarla y pegarla o analizarla para que la información que estoy buscando coincida realmente con lo que se necesita para el proyecto o tarea que estoy realizando. Con ChatGPT no, simplemente le digo, hazme esta tarea, puedo leerla o no, y ya entregar. O sea que no es algo nuevo que esté pasando justo ahora, porque ya va pasando desde la copia, llegada a Internet y ahora con inteligencia artificial. En 2017, un informe reveló que el 80% de los universitarios buscaban la respuesta directamente desde Internet y el 15% iba más allá, pagaba para que alguien le haga la tarea por él. Solo el 5% la hace la tarea realmente, según ese informe. Una salida para este problema pues podría ser tomar exámenes a libro abierto o directamente buscar en Internet, porque si la pregunta no es por datos fácticos
o preguntas de en qué año nació Simón Bolívar, cosas que de memorización, sino de elaboración, no había otra que analizar y pensar para poder responder. Pero con la llegada de la IA, ya ni eso. Cualquier persona puede presentar un ensayo sofisticado en 20 segundos, quiera haberse leído el enunciado. Se está volviendo la norma. Sacar buenos resultados y aprender, esa asociación se está perdiendo totalmente. Y parece que ya no sabemos cómo volver a juntar tanto las buenas calificaciones como un buen aprendizaje, por lo que aprobar ya no alcanza. Entonces volvamos al tema de las dos motivaciones, la extrínseca y la intrínseca, que parece que la extrínseca es menos valiosa porque es la que se usa en los colegios y universidades, donde vale más la nota que el aprendizaje. Hacer las cosas por premios y castigos, en vez de premiar el tanto por tener un buen promedio o por el miedo de desaprobar y ser castigado o repetir el año. Por lo que el deseo genuino de aprender quedó totalmente relegado. En la vida tengo que evitar equivocar porque el error se paga. Lo que pasa es que no existe la innovación sin la posibilidad de equivocarme, y no hay curiosidad sin el permiso de dudar. Como por ejemplo Thomas Edison, cuando quiso crear la bombilla eléctrica, probó más de 1000 materiales para el filamento del bombillo y nada le funcionó. Y ahí ante esto la respuesta de Thomas Edison fue: no he fracasado, he encontrado 1000 formas que no funcionan. Por lo tanto, si Thomas Edison hubiera ido a la escuela de hoy, hubiera tenido penalización y baja en la nota cada vez que se hubiera equivocado. Por lo tanto, para muchos, la forma en que educamos y evaluamos apaga lo que más necesitamos encender: la creatividad, la curiosidad y hasta el disfrute por entender. Depender de la educación extrínseca, que si haces algo solamente para lograr un objetivo, apenas aparece una manera de conseguir ese resultado saltándome el paso del estudio, pues la voy a tomar porque es más fácil. Esa opción se vuelve irresistible para los estudiantes. Tuve la mayor calificación con uso de ChatGPT y no importa mi aprendizaje, importó que obtuve un 5. Si le delegamos todo a la inteligencia artificial, vamos a bajar nuestra capacidad para pensar. Por ejemplo, los estudiantes deben comprender que la IA es una herramienta de apoyo, no un sustituto de su esfuerzo. Usar asistentes virtuales para aclarar dudas, organizar ideas o reforzar conceptos puede ser útil, siempre y cuando se complemente con el pensamiento crítico y la investigación personal. La responsabilidad que implica no caer en la tentación del plagio ni depender totalmente de la máquina, sino usarla como guía para fortalecer sus capacidades. Por otro lado, la responsabilidad del docente es que tienen el papel clave como orientadores. No se trata de prohibir el uso de la IA, sino de enseñar a utilizarla de manera adecuada y consciente. Esto incluye mostrar a los estudiantes cómo contrastar la información que generan estas herramientas e identifican errores o sesgos y reflexiones sobre los límites éticos de su uso. Además, los docentes deben promover valores como la honestidad académica, la autonomía y el esfuerzo personal. Por eso hay propuestas éticas para un buen uso, que es el aprovechamiento responsable de la inteligencia artificial en la educación, lo que requiere un marco de principios éticos que orienten tanto a estudiantes como a los docentes. Y esto es que cada colegio, cada universidad o desde el mismo gobierno se tengan políticas claras de cómo se usan las IA. Que haya transparencia de cuándo se usa y cuándo no se usa una IA. En este caso yo he usado mucha información de ChatGPT o de otras IAs para sacar información. El pensamiento crítico o el complemento y no el sustituto. O complementarse con la IA y no sustituir el pensamiento crítico con la IA. ¿Y entonces qué? ¿Prohibimos el uso de la IA en las escuelas o estamos conviviendo con el enemigo? Saber usar IA va a ser una habilidad importante para el futuro. Prohibir su uso en las escuelas sería un error enorme. Por lo tanto, que sepamos usar la IA es fundamental, pero dejarla entrar en los salones sin cambiar nada más termina destruyendo la capacidad del sistema educativo, que todavía funciona, y aprobar fuera sinónimo de aprender. El problema no es usar a la IA, cuándo y cómo la usamos. La única salida de este laberinto, y quizás te quede ingenuo, que se trabaje junto las familias, los estudiantes, los profesores e incluso el gobierno para mover el foco hacia la educación intrínseca, o sea, aprender por el deseo de aprender y no la extrínseca, que es para tener una nota, o sea, despertar la curiosidad y el deseo genuino de aprender. Y ya sé que parece una meta imposible, pero es imprescindible. De esta forma podría finalizar esta exposición sobre el uso de la IA y que nos incentiva a nosotros como estudiantes para usar la IA y no cualquier otro método, concluyendo de que pues, el sistema calificativo hace que usemos herramientas como el Internet o la IA para hacer nuestras tareas en vez de usar nuestro conocimiento y aprendizaje, porque no se califica cuánto aprendimos, se califica según lo que entregamos y eso se puede hacer más fácil con una IA o con Internet. Muchas gracias.